Sonido, sonido. Ok. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Esta ya es la tutoría número ya 11 eh, de ciencias naturales. Ya pues nos queda ya muy poco para terminar, nos queda la otra semana y después de esta semana ya llega eh, la semana de recuperación. Entonces recuerden eh, terminar pues lo mejor posible este módulo. Yo sé que todos están muy juiciosos, todos conectados, se han mantenido ahí constantes. Y pues bueno, voy a ver si les puedo brindar ya la lista de quienes se gradúan, no, sino de quienes se promueven ya a ciclo 6, perdón. Entonces, para que estén pendientes ahí por el WhatsApp, que ya esa lista ya técnicamente la tengo. No sé, no, ahí no está Juan Carlos. Juan Carlos, no está Juan Carlos. Bueno. Todavía no hemos definido bien lo de la reunión, al fin sí la vamos a hacer o no. Es probable que ya mañana, yo creo, hacemos la reunión para explicarles cómo va a ser el proceso de recuperación para los chicos que vayan atrasados los que tengan notas bajas en alguno de los módulos. Recuerden que se les da una semana para poder recuperar por lo menos, poder recuperar cualquier módulo, básicamente. Y ya les activo el chat, muchachos, que tengan con ustedes. Y vamos a ver, profe. Ya está con nosotros. Voy a brindarles aquí el sonido al profe, no sé si... Listo, profe, ya el sonido. Perfecto. Buenas noches a todos, a todas. ¿Qué más, David? ¿Cómo está? Tal, profe. Ok, bueno. Listo. Bueno, espero que hayan tenido un bonito día. Vamos entonces a seguir. En cuanto a lo que estábamos hablando ayer de física, me puse a investigar un poco después de la charla de ayer que tuvimos con David y todo. Y sí, efectivamente, tiene razón en lo que nos comentaba como tal. Entonces me parece pues bien interesante. Sí van a haber algunas cosas que vamos como a analizar después, a otro tipo de elementos, como por ejemplo, no tanto el electromagnetismo, sino me parecería chévere trabajar con la radioactividad, que ya es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y si hay una incidencia muy, muy fuerte en ese orden de ideas. Y entonces vamos a seguir. Recuerden que yo tengo la costumbre de trabajar desde lo más básico, desde lo más lento, porque me toca ir a la par de los que van un poco más atrasados a los que van muy adelantados. ¿Eso me hago entender? Porque si no, pues no podríamos ir todos en combo, pues. ¿Listo? Entonces ayer estábamos hablando sobre... chucuchún, por acá tengo la presentación, les voy a abrir de una vez. Estábamos hablando sobre las magnitudes y hablábamos algo sobre la energía. ¿Listo? Algo muy pequeño porque realmente para decir, no, ya sé qué es la energía, pues obviamente no. Es algo que todavía está en debate constante. ¿Listo? Ya habíamos hablado entonces de la primera ley de la termodinámica, conocida como la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. ¿Vale? Y tenemos que tener claro que cuando hablamos de física, a ver, acá les voy a compartir la presentación, podríamos hablar de básicamente de tipos de física también. Una de ellas sería la física cuantificable o estadística, ¿listo? Y otro tipo de física que sería la física, la termodinámica como tal, ¿vale? Entonces habíamos hablado lo que eran. eh, Aquí está. Ok. Lo que eran las magnitudes, y habíamos dicho que cada magnitud tenía unas unidades, ¿sí o no? Habíamos dicho que habían unas magnitudes que eran como fijas o estables, que no se pueden representar con otras magnitudes, pero que habían otras magnitudes que eran derivadas y estas se tenían que representar con con otras magnitudes, ¿vale?
Y ahí entonces empiezan a surgir nuestras fórmulas matemáticas que a más de uno le cuesta mucho trabajo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco de esto, pero también vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica, conocido como la entropía. Para ello también vamos a echar mano de un video del canal que vimos ayer, me parece que es un canal muy bueno, y vamos a tratar de analizarlo no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto biológico, pues porque básicamente es mi área. ¿Listo? Bueno, tendríamos estas otras unidades de medida como tal, ¿vale? Estaría la longitud en metros, la masa en kilogramos, tiempo en segundos, temperatura en Kelvin, corriente eléctrica en amperios, intensidad luminosa en candela, que sería la unidad del sistema internacional, y cantidad de sustancia en moles. Y acá de una vez entonces vamos como mirando cosas con lo que estamos viendo de química, ¿no? Lo dejamos ahí como en stand-by, pero igual vamos a seguirlo trabajando la otra semana. ¿Claro o no claro? Bueno. Y entonces vamos a ver esas magnitudes, cuando son las magnitudes derivadas, cómo se van a trabajar, que serían en ese tipo de fórmulas que les decía. Y acá tendríamos entonces, por ejemplo, la magnitud derivada de la densidad, que se representa con la letra P. A ver, esto me escribe, acá no me escribe. Y para hallar esa densidad, entonces debemos tener en cuenta esas fórmulas o esas ecuaciones que nos brindan. ¿Listo? Yo les recomendaría que para hacer ejercicios, para desarrollar su plataforma, que ya debe estar bien adelantadita, saquen aparte un solo libro donde tengan las fórmulas, se los decía ayer, y que le pongan específicamente a qué corresponde cada una de sus partes. ¿Listo? Entonces, esa P, me está escribiendo esto. ¿Por qué? No sé. Voy a cambiarle de color a ver. Bueno, esta P como tal va a ser igual a la masa sobre el volumen. ¿Listo? Y masa, como ya habíamos visto, masa se representa generalmente con el símbolo de kilogramo. Entonces pondríamos kilogramo, ¿listo? Y volumen, dijimos que estaba con volumen, con metro cúbico, este de acá. Entonces vendría siendo masa kilogramo sobre metro cúbico. ¿Listo? Otras posibles unidades equivalentes serían los gramos o los centímetros cúbicos o los gramos y los mililitros. ¿Listo? Son supremamente importantes que tengamos claras estas unidades equivalentes para sacar las magnitudes derivadas, dependiendo del ejercicio que nos están preguntando. En química generalmente lo que más usamos son magnitudes derivadas y en física también. ¿Listo? Pero es importante. Bueno, la velocidad, por ejemplo, se va a representar con estos símbolos que están acá. ¿Listo? Aquí se me fue el nombre de la representación. Uno estaría en segundos sobre tiempo. ¿Listo? Y segundos, esto sería en distancia, perdón, distancia sobre tiempo. Entonces estaríamos acá hablando de metros sobre segundos o kilómetros sobre horas. Algunos países, esto tiene que ver con el sistema internacional de medidas, ¿vale? Pero otros países no los utilizan, como por ejemplo cuando hablamos de los pies o hablamos de, ¿cuál otro? De galones, generalmente acá no se utiliza. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Y otra magnitud derivada, que sería la fuerza, tendríamos que se representa con una F mayúscula, y esa F mayúscula como tal, o esa fuerza, se me representa en la masa por la aceleración, igual a los kilogramos sobre metro al segundo al cuadrado, y esa determinación, o ese símbolo como tal, se conoce como los newtons, que es otra fuerza específica. ¿Listo? Que hay ahí en ese orden de ideas. Entonces ahora vamos a ver dentro de esos tipos de energía y esos tipos de fuerzas, hablando de una vez de los newtons, vamos a ver unas animaciones
donde nos explican varias de ellas. Una de ellas es conocida como el electromagnetismo, que es una de las que más incidencia tiene en la cotidianidad, ¿vale? Entonces por acá les voy a compartir. Todo lo que tiene que ver entonces con fuerza eléctrica. Listo. Entonces tenemos acá una de estas conocidas como la fuerza eléctrica. Y básicamente, ¿qué es lo que va a pasar acá en este orden de ideas? Entonces vamos a ver las cargas que tiene cada uno de los elementos en pantalla. Listo. Entonces, vamos a ver esos efectos que tiene el electromagnetismo o la electrostática, mirando las fuerzas y las polarizaciones que tiene cada uno de los elementos. Recordábamos que habíamos visto protones, electrones, neutrones y demás, y eso es lo que me va a configurar la carga eléctrica como tal. ¿Listo? Entonces, esos efectos de los campos eléctricos, la neutralidad eléctrica y las propiedades que tienen estos conductores. ¿Listo? Entonces, cuando hay material neutral eléctricamente hablando, es porque tiene la misma cantidad de protones y electrones en reposo. ¿Listo? Y acá vemos entonces que hay una carga, un material con carga eléctrica como tal, negativo. Y siempre negativo, negativo se repele, negativo, positivo. En ese orden de ideas lo que va a hacer es atraerse. ¿Ven? Entonces ahí estamos viendo ese efecto que ocurre, ¿listo? Entre polos negativos, polos positivos. ¿Mm? De esta manera entonces empezarían a separar esas cargas eléctricas básicamente que estaban inicialmente en un punto neutro, estaban completamente en reposo, pero con la incidencia de la carga eléctrica o el material eléctrico, pues me va a cambiar la polaridad de la sustancia. ¿Listo? Entonces, una sería conocida como la atracción, es decir, cuando llega y se me va hacia allá y se me junta con este de acá, eso es conocido como la atracción. Pero una vez que este se va para el otro lado, es conocido como la repulsión. Claro o no claro está ahí. Entonces ahí vemos, miren, la atracción. Primero la atracción. Tucutún. ¿Sí ven? Positivos y negativos se atraen. Y ahora estaríamos viendo entonces la repulsión. Cuando quedan negativos y negativos. ¿Mm? Vale. ¿Y por qué vamos a hablar entonces de la electronegatividad? Porque también en el video como tal, o la fuerza eléctrica, en el video que vamos a ver, para explicar ese fenómeno, también nos hablan de la repulsión siempre quita los positivos generalmente porque el que más está en la naturaleza son los electrones, que son básicamente la fuerza que mueve el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces también nos van a hablar de imanes, sobre todo. Por eso es importante conocer la imantación, listo, y entender que el planeta Tierra también tiene una carga eléctrica y magnética que nos está rigiendo día a día. Profe, ¿puedo agregar algo sobre el tema? Sí, claro que sí, todo lo que quieras. El magnetismo se genera por el movimiento de una carga o de un electrón por un conductor. Entonces, una cosa es el campo eléctrico y otra cosa es el campo magnético. O sea, el campo magnético es inducido por un movimiento de electrones por un conductor. Y por eso el centro de la Tierra, por ejemplo, hay un núcleo, no me acuerdo de qué está hecho el núcleo, creo que de hierro, en movimiento, hierro líquido en movimiento. Ese líquido en movimiento genera el campo magnético de la Claro, Tierra.
De la Tierra, ok. ¿Y ese campo va cambiando? Porque yo por ahí escuché algo hace poquito que estaba como moviéndose, ¿no? No Sí, sé. pero pues hay muchas explicaciones para eso. Una es también por la inercia que tiene la Tierra al girar, y Ah, ok. otras también es por el movimiento magnético, pero pues hay muchas teorías, no sabría decir cuál, no me atrevería, porque aunque pues sí, el eje cambia, pero no se ve exactamente si sea Ahí tocaría analizar únicamente. los movimientos terrestres, ¿no? Que son cuatro movimientos: la precesión, la nutación, la rotación y la traslación. Y a eso tiene que influir en ese campo magnético, entonces, como nos aclara David. Y el otro es el magnético y el otro es el eléctrico, que son completamente diferentes, ¿sí? Pero sí, pero juntos, o sea, generan el electromagnetismo, ¿no? Que es lo que Electromagnetismo. genera fuerza, genera, bueno, depende con qué se relaciona, o con qué. Ah, ok. Bien, listo. Gracias por la aclaración. Cualquier cosa, bienvenido, porque pues usted ahí es el que sabe el Sí, tema. profe, tranquilo. Montones. ¿Listo? Los animales que migran, por ejemplo, los animales migratorios, ellos se, se orientan gracias a esos campos magnéticos de la Tierra. Entonces, básicamente, por eso es que se pueden desplazar de un lugar a otro, gracias a esos órganos específicos o especializados que tienen. Ahora, tal vez las ondas, no sé, si esas ondas de las que hablábamos ayer pudiesen tal vez afectar a este tipo de organismos que sí tienen órganos sensoriales para este tipo de ondas. Por ejemplo, la ecolocalización de los murciélagos y la ecolocalización de los delfines. La colocalización se da es por las ondas mecánicas, no ondas electromagnéticas. Las Ah, ondas ok. mecánicas de sonido, ¿no? Me refiero al sonido, a Ah, las ok, ondas ok. de presión del sonido. Ah, bien. Listo. Entonces, no, tampoco los afectaría. Bueno. Listo. Entonces acá estaríamos viendo esa fuerza eléctrica y ahora pasaríamos a hablar entonces de la electricidad y la estática. Básicamente, gracias a quién, a esta otra, eh, a esta otra animación que estamos viendo en pantalla. Entonces acá tenemos como tales al conductor, como hemos visto. Listo. Tenemos, espérate que esto quito de acá, no me deja ver. Ok. La neutralidad eléctrica, listo, del elemento, y una vez que lo acercamos va a pasar lo mismo. ¿Mm? Básicamente acá lo que estamos viendo entonces es como esas cargas eléctricas negativas pasan, ¿sí o no? O se irían hacia, hacia el suelo, pues, y acá estaríamos hablando de la estática, básicamente. Es una carga de los protones en ese orden de ideas y este quedaría cargado completamente. No sé si ustedes han visto esa estática eh, cuando ustedes se quita tal vez la ropa a oscuras en su cuarto. No sé si han visto que le salen chispas a veces, o cuando tú te das un pico con alguien en la mejilla y también sienten corrientazo, ¿sí o no? Eso tiene que ver entonces con esas cargas estáticas como tal. Los electrodomésticos, por ejemplo, los computadores también tienen mucho que ver esta carga estática. No sé si por eso será lo del polo a tierra. No sé, Eh, su merced, es qué que opina? todo movimiento, por ejemplo en la estática, ese chispazo que uno siente es una transferencia de electrones. Cuando está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones. Yo sé que parece contraintuitivo, pero es así. Cuando es negativo hay un exceso de electrones en las moléculas o átomos de ese objeto o lo que sea. Y eh, positivo es que hay una ausencia de electrones, entonces siempre la electricidad va a querer como, o los electrones van a querer estabilizarse, o los átomos estabilizar su cantidad de electrones en sus, como no sé, Ay, en sus niveles de energía, creo que se llama así, profe, no me acuerdo, sí, los átomos. o sea que ahí trata de igualar la misma cantidad de Sí, protones y de electrones. sí, eso se trata de
Y eso puede ser proporcional o no puede ser proporcional. O sea, siempre hay un exceso de carga depende de la cantidad de electrones que necesite ese objeto, o digamos, esta puede tener menor carga negativa y esta mayor carga positiva. Entonces, de eso depende la fuerza de la atracción, digámoslo así, de los objetos. Ok, ahora acá en esta animación estamos viendo pues objetos muy cortos, pero esto lo podemos llevar también a lo macro, ¿no? Estaríamos hablando de pues básicamente cómo funciona también la atracción de la Luna y la Tierra, por ejemplo, o del Sol con la Tierra, los planetas. Tiene que ver también con este tipo de fuerzas. Sí, hay 4 fuerzas fundamentales: la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Son las 4 fuerzas fundamentales del universo. Okay. La gravedad es muy diferente, aunque es muy parecida digamos, las ecuaciones de la gravedad a las de la electrodinámica, ¿no? El electromagnetismo. Ok, son similares, más no son lo mismo. No son lo mismo, sí. Y gravedad pues, ya es más complejo. Listo. Entonces, vamos acá a empezar a mover el video ahora para después ver lo que tiene que ver con fuerza atractiva y repulsiva. Listo, acción-reacción. Y finalmente terminaríamos viendo pues conservación de los momentos, ¿vale? Entonces vamos a poner de una vez el video. No, pero me toca activar el audio. Aquí también tenemos que ver, por favor pónganle mucha atención al video porque ahí van a explicar algo también en cuanto que va a ser importante para la formación, digamos, del experimento de los cristales que ustedes están haciendo en sus casas. ¿Listo? Aquí ya empezaríamos a ver partes de la física, porque de todos modos las 3 ciencias no es que estén completamente alejadas, ¿vale? Por eso estamos trabajando química y física pues al tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a darle acá a reproducir. Este vídeo seguramente es porque habéis escuchado cosas como: la entropía es la cantidad de desorden de un sistema, la entropía siempre aumenta y el universo tiende al caos. Es muy habitual toparse con estas consignas y, por supuesto, la entropía global siempre sube, es la segunda ley de la termodinámica, pero lo del desorden... Uy, sencillamente echadle el ojo a esto. Lo que veis en estos frascos es un coloide, un líquido en el que flotan diminutas bolitas de polimetilmetacrilato, cada frasco con mayor concentración. Si pudiéramos ver qué pasa dentro del líquido, veríamos a las bolitas chocar unas con otras en un gigantesco pinball. Nada extraño. Los investigadores dejaron reposar los frascos, pero cuando había pasado un día, notaron que algo había ocurrido. Cada frasco se había tornado de un color diferente. No podía ser una reacción química ni nada por el estilo, las bolas eran estables. Esto implicaba algo sorprendente. Un patrón estaba naciendo en el líquido. Las bolitas se estaban colocando a la misma distancia unas de otras. A mayor concentración de bolitas, más apretujadas estaban. Y la luz, al dispersarse solo las frecuencias que encajaban con el patrón, lo estaba chivando. A los días siguientes ya se había creado estructura. Podemos ver formas cristalinas y vidriosas aparecer dentro de los botes. Y podrías pensar que esto es simplemente deposición, que las bolas han ido cayendo al fondo del frasco y se han ido colocando correctamente. Pero fíjate en este bote, ese vidrio se ha formado arriba del frasco, desafiando la gravedad. Esto es flipante, sin ninguna fuerza, sin ninguna estimulación externa, con solo dejarlas a su bola unos días, el coloide se colocó en una estructura organizada, formó un cristal coloidal de esferas duras. Y esto también se puede simular. Metes una cantidad suficiente de bolas macizas en una caja, le das caña y si esperas el tiempo suficiente, puedes llegar a ver cómo ellas solitas pasan de un estado de derrape a colocarse en un patrón. Del desorden al orden. Vaya, vaya, ¿dónde está el caos de la entropía ahora? En este vídeo vamos a explicar cómo demonios es esto posible y por qué tu amigo el físico se equivoca al pensar que esto es una violación de la segunda ley de la termodinámica. De hecho, la confirma. Pero no se lo tengáis muy en cuenta. Hasta finales de los 50 casi nadie creía que esto era posible. Para ello tenemos que ir hasta el corazón de la entropía, a la interpretación que Boltzmann nos legó.
Este vídeo es el primero de una colaboración con el IFIMAC, el Instituto de Física de la Materia Condensada, en la que hablaremos de la interesantísima y muchas veces olvidada ciencia detrás de los materiales. Y para empezar, vamos a cruzar el umbral que separa la termodinámica de la física estadística. Dejaremos de visualizar los sistemas como un todo y pasaremos a analizar los montones y pequeñísimos elementos que los forman. Y creo que para revelar la identidad de la enigmática entropía, no hay mejor sistema que un imán. Los imanes tienen propiedades magnéticas porque están formados por imanes más pequeñitos, mini-imanes, digamos. Estos imancitos son realmente los átomos y las partículas que forman el material del imán, pero para no liarnos vamos a dejarlo en que son simplemente mini-imanes. Estos mini-imanes pueden apuntar hacia donde quieran, pero una vez más, para no complicar el asunto, vamos a suponer que solo tienen dos opciones: o apuntar hacia arriba o apuntar hacia abajo. Esta red de imancitos puede disponerse como quiera en una infinidad de posibles configuraciones, de posibles microestados. Y claro, esta libertad en la orientación cambia el magnetismo que tiene todo el conjunto. Los minimanes son tan diminutos que nuestros aparatos solo pueden medir la suma de todo el grupo, es decir, qué magnetismo presenta todo el imán. Por ejemplo, si este minimán apunta al contrario que su compañero, sus campos magnéticos prácticamente se van a cancelar. Sin embargo, si apuntan en la misma dirección, sus campos magnéticos se reforzarán. Sumas los que van igual, restas los que van al contrario y así obtienes el campo magnético que podemos medir desde fuera. Este es el macroestado y tiene un cierto valor. Ahora, nada en la naturaleza está quieto y los minimanes tampoco. Pueden espontáneamente cambiar la dirección a la que apuntan. En los materiales ferromagnéticos, todos suelen quedarse correctamente orientados, ya que cada minimán es influenciado por el campo magnético de su vecino. Pero sube la temperatura, dale energía a esos imancitos y las fuerzas entre ellos no serán lo bastante intensas. Ahora, cada uno se quedará como está o invertirá su dirección aleatoriamente, con la misma probabilidad. Son las fluctuaciones térmicas. Así que, pregunta: si yo parto con un imán con 12 unidades de campo magnético y le prendo fuego, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo va a cambiar su campo magnético y la posición de sus minimanes? Pensémoslo como un juego de mesa, un juego en el que cada casilla representa los distintos estados internos del imán, un tablero con miles de casillas. Nosotros comenzaríamos en la casilla en la que todos los minimanes apuntan al mismo lado, pero le hemos dado calor al asunto y el estado va a cambiar. En el siguiente instante de tiempo, el imán saltará de aquí a otra casilla. No sabemos a cuál, todas son igual de probables. Hay la misma probabilidad de que pase este salto o de que pase este. Y una vez esté en la nueva casilla, el sistema volverá a saltar a otra, y así indefinidamente, viajando erráticamente por el tablero. Parece que no podemos decir nada más al respecto, pero ojo, nos estamos fijando todo el rato en lo pequeñito, en cómo es el microestado. ¿Y si analizamos qué ocurre con el macroestado? Poneos en la situación en la que medimos el imán y el medidor nos marca a tope, al máximo magnetismo alcanzable. Hay 12 mini-imanes y medimos 12 unidades de campo magnético. Pregunta: ¿cómo están colocados los imanes dentro? Bueno, si hubiera solo uno dado la vuelta, el campo magnético ya no sería el máximo posible. Luego esto quiere decir que todos los mini-imanes deben estar apuntando al mismo lado. No hay más que una configuración posible. Pero esta es una situación rara, porque ¿qué pasaría si midiéramos el campo magnético de la pieza y viéramos que es de 10 unidades de campo magnético? Pues que la cosa ya no es tan fácil. 10 unidades quiere decir que uno de los mini-imanes está dado la vuelta y está cancelando otro. Ahora, ¿dónde está ese minimán invertido? Porque podría estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Hay 12 microestados posibles que dan lugar al mismo macroestado. Y la cosa se complica si seguimos bajando. Si mido 8 unidades, eso quiere decir que hay 2 minimanes invertidos que podrían estar colocados así, 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 así y muchas formas más. 66 en concreto. Hay 66 microestados que dan lugar a un macroestado de 8 unidades. Y el sumum de esto se lo lleva el macroestado con 0 unidades, en la que la mitad de los imanes está hacia arriba y la otra hacia abajo cancelándose. Hay montones de maneras de tener este 50-50, casi 1000 microestados. Vamos, que la tendencia es clara. Cuanto menor campo magnético detecto, mayor número de microestados encuentro. ¿Hay más formas de colocar los minimanes tal que el resultado sea como una simple piedra, frente a que sea algo que se pega a tu nevera?
Y este hecho es esencial. Solo tenemos que clasificar las casillas del juego. En esta tabla hay una sola casilla con 12 unidades de campo magnético. Hay 12 casillas con 10 unidades, 66 con 8 y así sucesivamente. De esta manera obtenemos esta especie de pirámide y se puede ver que hay un comportamiento que se repite. Lo más seguro es que salte a los niveles inferiores y que normalmente no vuelva a subir. Tal vez un poquito, pero casi siempre se vuelve a bajar. Y esto es por una razón muy sencilla. Como saltar a cualquier casilla es igual de probable y hay chorrocientas casillas en la base de la pirámide, lo más seguro es que el salto se produzca hacia los niveles inferiores y no a los superiores. ¿Puede suceder un salto de uno inferior a uno superior? Sí, claro, pero es más improbable. Sencillamente porque hay menos casillas, hay menos microestados. En concreto, la probabilidad de saltar o quedarte en el macroestado con campo magnético nulo es de 1/3, mientras que la probabilidad de volver a tener un campo magnético máximo es de un 0,2%. Imaginad la situación cuando no tienes 12 minimanes, sino millones de millones, como en un imán real. La probabilidad de mantenerlo todo alineado es un número completamente ridículo. En definitiva, que si yo parto con un imán con un macroestado de alto campo magnético, las fluctuaciones térmicas van a hacer que ese campo magnético decrezca, lo más seguro moviéndose en torno a cero. Podéis coger un imán ferromagnético y un mechero y hacer la prueba. Veréis cómo al calentarlo ya no pega como antes. Vamos, que al haber subido la temperatura, es como si hubiera una fuerza invisible que obligase al sistema a bajar la pirámide, cuando realmente es pura probabilidad. Y es aquí donde se esconde la entropía, porque entropía es solo una manera pomposa de hablar del número de microestados. A un macroestado con pocos microestados posibles se le llama un estado de baja entropía, mientras que a un macroestado con muchos microestados posibles se le llama un estado de alta entropía. El imán tiende a bajar la pirámide, por lo que podemos decir que un sistema de baja entropía tiende a evolucionar a uno de alta entropía. La entropía siempre aumenta simplemente porque los sistemas tienden a ir a su macroestado más probable. Aquí tenéis el segundo principio de la termodinámica con imanes. Y como veis, esto no tiene nada que ver con el orden y el desorden. Parece que el sistema pasa de un estado ordenado a un estado nada ordenado. Pero esto son percepciones subjetivas. Mirad, si cogiera los minimanes y los colocara formando la cabeza de un dragón, tú dirías que esto está muy bien ordenado y que tiene muy baja entropía. Pero eso no tiene mucho sentido. Primero, porque la entropía no es algo que se pueda asociar a una configuración de minimanes. Lo asocias a una propiedad macroscópica, como el campo magnético global. Tener forma de dragón no es algo que yo pueda discernir desde fuera. La entropía es una propiedad de los macroestados, no de los microestados. Y, segundo, porque aunque no fuera el caso, el campo magnético del dragón es casi cero. Por lo que simplemente sería uno más de los muchísimos microestados con campo magnético nulo. Y como vimos, la entropía del macroestado no imantado no es precisamente baja. Orden y desorden, en esencia, no son buenas palabras para referirse a la entropía, aunque la RAE opine lo contrario. Y esto nos lleva directamente a las esferas duras. ¿Cómo explica esto la formación de este cristal? Bueno, pues todo lo anterior aplica. Los sistemas evolucionan hacia los macroestados que tienen mayor número de microestados. Entonces, ¿un cristal de esferas duras se crea porque al formarse aumenta el número de posiciones accesible por esfera? Esa era la clave y llevó décadas a los físicos encontrarla. Vamos a pensarlo de esta manera. Si pretendes poner la mesa echando los platos al tuntún, vas a tener un problema. Lo más seguro que pase es que algunos platos no quepan, que haya huecos no lo suficientemente grandes y que tengas que quitarlos. Es cuando están todos los platos correctamente ordenados que todos pueden estar en la mesa. Es decir, que en este caso, el orden favorece que haya más elementos encima de la mesa, mayor espacio optimizado y más microestados con los que jugar. Esto es lo que pasa cuando pones muchas esferas duras en una caja. Si hubiera pocas, o al menos fueran como puntitos, no estaríamos hablando de esto. Estar organizadas en un patrón es algo mucho más improbable que estar puestas a lo random. Pero es que ahora estos puntitos tienen volumen, no permiten que otra bola se solape con ellas, se chocan.
lo que está eliminando muchos microestados en los que podríamos pensar. Por ejemplo, mirad ese hueco. Ahí apenas puede entrar otra esfera. Estos son microestados que se están perdiendo. Es cuando las esferas se organizan, cristalizan y optimizan el espacio a su alrededor, cuando el número de microestados estalla. Cuanto mayor sea el volumen al que puede acceder cada esfera sin chocarse con otra, mayor será el número de configuraciones posibles. Y eso se consigue con orden. Es decir, que si hacemos nuestro paisaje de posibilidades, vemos que en la cima tenemos al coloide desorganizado y en la base tenemos el cristal. El tiempo hace el resto. Una cristalización inducida solamente por la entropía, sin fuerzas ni energías de interacción. Es todo pura probabilidad. Pero en el mundo real, en otros sistemas, el azar no lo es todo. Hay interacciones y fuerzas que dominan su evolución, empujan el sistema al macroestado al que debe estar. En otras palabras, maximizar la entropía no lo es todo. Minimizar su energía también es importante. Se podría decir que energía y entropía son las actrices que dominan el destino de todos nosotros, los sistemas complejos. Por eso, conocer en especial a la esquiva entropía va más allá de la pura curiosidad. Es fundamental para la vida, para impactar moléculas, como el ADN o las proteínas, para la formación espontánea de los virus, y no solo en coloides, sino incluso en cómo almacenar granos de arroz o trigo en los silos. Es por esto que en el Instituto de Física de la Materia Condensada, el IFIMAC, algunos científicos siguen muy de cerca este delicado juego estadístico para comprender cada vez mejor cómo se ordena esta materia blanda. En ocasiones para hacer mejores simulaciones. Puede que la solución a muchos misterios de la bioquímica ande por aquí. Pero, volviendo a la entropía, ojo, en toda esta interpretación de la segunda ley de la termodinámica hay una brecha. Un pequeño detalle que llevaría a que la segunda ley pueda incumplirse y que cosas inimaginables sean reales. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Listo. Estábamos viendo básicamente el segundo principio de la termodinámica, conocida como la entropía. Y lo decíamos entonces también en términos biológicos, o se dice generalmente que cuando un organismo entra en un proceso de entropía, bueno, o le falta entropía como tal, tiende al caos. Aunque ahí nos dicen que no es muy bueno hablar de orden y de desorden, pues es la forma más sencilla de explicarla. Y quiere decir que cuando un organismo vivo se ordena completamente, pues fallece. Básicamente, esa sería desde la perspectiva biológica, ¿no? ¿Listo? Y ya teniendo claro esto, hablando ahí del electromagnetismo, el ejemplo que nos daban con los imanes, y hablándonos también de los cristales, podemos entender un poco más lo que está pasando en este momento en sus casas con esos cristales que pusieron ustedes a reaccionar con el agua. ¿Listo? Y lo que están haciendo, pues básicamente esas partículas es ordenarse. ¿Para qué se ordenan? Pues para la formación como tal de esas estalactitas que están haciendo. ¿Vale? Bueno, ahora, teniendo esto claro, pasaríamos entonces a hablar de la tercera ley, conocida como acción y reacción, básicamente. ¿Listo? La acción y la reacción, básicamente. Entonces, esta acción o reacción, básicamente lo que va a hacer es que tendríamos, mira la primera acá, listo. Esa fuerza electrostática obedece al principio de acción-reacción, que sería la tercera ley de Newton, al igual que lo hace la fuerza de gravedad, ¿cierto? Sí, ahí estoy bien, ¿cierto, David? Esta ley, sí, profe, qué pena. Esta ley no se llama, no es de Newton, esta es la ley de Coulomb, pero es igual, se expresa igualmente que la ley de Newton, ¿no? Solo que en vez de cargas hay masas y en vez de la K hay una constante de gravitación universal. O sea, esta de acá. Esa es la ley de Coulomb, sí. Esa es la ley de fuerzas de cargas. Sí, a lo que hago referencia cuando hablo a Newton es que digo que hace, obedece Sí, al principio exacto. de Sí, no, acción-reacción. perfecto. Sí, es ¿Vale? similar, o sea, es muy parecido, por eso te decía que era como que la gravedad y la electrodinámica es parecida. Ok, entonces vamos a ver qué pasa cuando entre más cercanos están las dos fuerzas electrostáticas. ¿Listo? Esta está negativa y acá está positiva, pues esa atracción va a ser mayor.
como lo están viendo ahí, a medida que yo lo voy moviendo. Siempre, uy, acá me pasé. Listo. Estas fórmulas como tal, de esas leyes y demás, esas nos toca verlas más adelante. Listo, para que las tengamos claras. Pero ahorita estamos viendo entonces ese principio al que hace referencia esta fuerza electrostática. ¿Vale? Entonces acá lo podríamos ver entonces igual, lo que pasa con un satélite y lo que pasa con el planeta Tierra. ¿Mm? Acá esta G vendría siendo la gravedad, ¿sí? No, eso es ¿No? una constante, la constante de gravitación universal. Esta Es de acá. la G, ya un momento Bueno, acá es importante aclarar que desde 1700 más o menos, los científicos notaron fuertes similitudes entre la gravitación y las fuerzas electrostáticas. Ustedes pueden darse cuenta acá en la animación, pues son muy similares, que era lo que también nos comentaba hoy, teniendo en cuenta que la fuerza gravitacional siempre es atractiva, ¿listo? Mientras que la fuerza eléctrica es atractiva y es repulsiva, ¿sí? qué pena, profe. La Señor. constante equivale a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros sobre kilogramo al cuadrado. Es una Este, constante. este G, Esa esta G constante, es una listo. constante, sí. Vale, y ahí el dato que nos da, nos lo dan números en notación científica. Y la notación científica es otro dolor de cabeza para muchos de ustedes, me imagino yo, que se hacen bolas con esos números, esos números de notación científica, entonces ahorita también las tenemos que ver. ¿Listo? Gracias. Y acá, de nuevo, recordemos, por eso es que son muy parecidas, la gravitacional con la electrostática. ¿Listo? La electrostática es demasiado atractiva, es decir, que se atraen. ¿Listo? Mientras que la electromagnética es atractiva, pero también es repulsiva, como era lo que veíamos en la animación eh, inicial. ¿Claro o no claro? Vale, perfecto. Listo. Y podríamos entonces empezar a hablar acá Qué pena, profe. señor. Ellos podrían hacer el ejercicio, sería chévere. Pues en esas masas pueden poner el 6 punto por 10 a la 24 kilogramos es lo que pesa la Tierra y poner su peso al lado y saber cuánto fuerza le genera la Tierra sobre ellos. Ah, bueno, hagámoslo entonces, sí, me parece chévere. Acá entonces tendrían la constante, ¿sí? La cosa, si quieres, te la dicto, profe. O Ya sea, vas. digamos que un peso promedio de 50 kilogramos o de Espérate, a ver, 60. entonces escribamos acá la G. La G es igual a 6,67 6,67. por 10 a la menos 11 Espérame que escribir con esto es horrible. Por 10 a la menos 11. newtons metros al cuadrado por kilogramo. Es una constante universal, ¿no? No es que tenga como tal una unidad. Bueno, ¿Newton sobre qué? Newtons por metros al cuadrado. No, es newtons por metros. Newtons por metros, ok, espérate a ver. ¿Sí ven? Eso a todos nos cuesta, a mí también me cuesta trabajo todavía. Newtons por metros. Al cuadrado Sí, sobre ese producto sobre kilogramo al cuadrado. ok, listo. Eso sería G. Y la masa 1 Que es la Tierra, por ejemplo. vendría siendo Sí, la Tierra. Vamos a poner entonces que la masa de la Tierra es de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Un número bastante grande. 6 por 10 a la 24. Sí. Sí, 6 por 10 a la 24. Y ahorita miramos qué es esto de la notación científica y por qué estamos escribiendo los números así. ¿Listo? Dairo, bueno, que estés bien. Y la masa 2 sería,
Cualquier masa de cualquier persona, no sé, profe, Entonces, lo que ustedes pesen, no sé, lo que digamos que ustedes usted pesen. pesa 70, por ejemplo. Digamos que pesa 70 kilos, que ahorita está, mejor dicho, le está haciendo efecto la cuarentena. 70 kilogramos. Esto también es kilogramos, ¿cierto? Sí. Kilogramos. Ok. Nos faltaría saber entonces cuánto es R al cuadrado. La distancia puede ser mm, a 1 metro. A un metro. Así solito, metros. Listo. Entonces, ahora solamente es hacer la operación en la calculadora. Chaval, yo que hice mi calculadora. ¿Cuánto les dio? Para una persona que pesa 70 kilogramos. Bueno, ¿ustedes tienen calculadora científica o están usando calculadora normal? Me imagino que están usando calculadora normal, ¿cierto? Ok, acá. Calculadora normal. Ok. Y ahí que 6 por 10 a la 24. Tendrían que escribirlo sin decimales, pero es que eso es un montón. Científica. Listo, si tienes la científica, entonces mete los datos, porfa. Que yo no tengo acá calculadora científica. Yo tampoco. Claro. Y nos dan. Se nos tocaría bajar alguna app. Deben haber, ¿cierto? Bueno, ustedes van a ver en la calculadora, digamos en la calculadora del celular, que hay un símbolo que es así. Este símbolo. No sé si lo han visto. Entonces ahí es donde pueden ustedes poner, digamos, 6 por 10. Le meten el simbolito y después le meten el 24. O sin necesidad del 10, ¿cierto? Seis punto 67 por 10 a la menos 11 por... Todo esto que están acá lo meten en paréntesis en la calculadora. Diez a la 24 por 70 kilogramos sobre 1. No sé, me dio 2.80 por 10 a la 18. ¿Lo hice mal? Dieciocho. ¿Quién más le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué les dio? Esa no la hice con calculadora científica, la hice con calculadora ahí normal. ¿A ti, David, cuánto te dio? Perdón, estoy aquí
No tengo tampoco calculadora y eso estaba terrible. Entonces vamos a dejarlo para Sí, allá los que tienen, dejémoslo para mañana y nos buscamos una calculadora para proyectarla y de una vez miramos entonces cómo meter estos datos en la calculadora. Porque realmente cuando yo estaba estudiando, a nosotros nos tuvieron que hacer una clase, como 2 clases solamente de calculadora para poder hacer este tipo de ejercicios. ¿Vale? Entonces voy a buscarla y mañana la trabajamos. Trabajamos este mismo, ya le tomé pantallazo para tenerlo claro. Y hacemos mañana el ejercicio con el peso de cada uno. ¿Listo? Vamos a borrar acá. Entonces, hasta aquí claro la diferencia entre la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional. 6.1 le dio a Hermógenes. Bien. Bien, bien, bien. Listo. Vámonos para, no alcanzamos a hablar de la fuerza atractiva. Necesito que miremos lo de los números, la notación científica. Antes de que sigamos. Aquí está. 2.80 por 10 a la 16 se nos dio lo mismo. Bueno, oído. Atentos acá, por favor. La notación científica es una forma de representar números para simplificar la forma en que se escriben. ¿Listo? Es indicada sobre todo cuando los números son muy grandes o son muy, muy pequeños. Cualquier número puede ser representado con notación científica expresándolo como el producto de un número con o sin decimales. Acá también tendríamos que hablar entonces ahorita de las aproximaciones. Generalmente cuando se aproxima algo, si no ha pasado o si está menos de 5, entonces se dejaría el valor, no se modifica el valor o no se aumenta la unidad, ¿vale? Pero si sube, digamos, 2.6, pues pasaría inmediatamente. 2.65, por ejemplo, pasaría a 2.7. Pero si tú tienes 2. Qué sé yo, 45 se dejaría en 2.4 y no a 2.5, ¿vale? Bueno, ahora, ese número se va a expresar con un número comprendido entre -10 y 10 y una potencia de 10, básicamente. Por ejemplo, un año luz, que es una distancia, es una magnitud de distancia. Decimos que son 9.46 por 10 a la 12 kilómetros, es decir, que va a tener 12 dígitos después de esa coma, ¿vale? Esa sería la cantidad. Y un diámetro atómico sería 2.5 por 10 a la -10, es decir, que antes de la coma va a tener 10 dígitos, ¿listo? Hacia la derecha de sus pantallas, hacia la derecha, y estos serían hacia la izquierda. Para simplificar, es posible eliminar el 10 de la potencia y sustituirlo por una E mayúscula. A veces entonces a muchos en la calculadora les sale el dato que sea, por ejemplo el que nos escribieron ahí, 2.80, ¿cierto? Perdón, E mayúscula, y te saldría 16. Eso no es que haya tenido un error tu calculadora, sino que así también se puede escribir. Y aquí nos dan un ejemplo, entonces también. Menos 4.56 por 10 a la 7 se puede representar como menos 4.56 E7. ¿Claro o no claro? Bueno, ahora van a ver unas reglas. Si la parte entera del número no es 0, primero cuenta el número de dígitos de la parte entera del número. ¿Listo? Por ejemplo, si queremos convertir 1567.12 a notación científica, la parte entera, 1567, tiene 4 dígitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazar la coma hasta situarla detrás del primer dígito, es decir, al 1, ¿vale? Que nos quedaría 1.56712. Después, ¿qué vamos a hacer? Luego lo multiplicamos por 10 elevado al número de dígitos de la parte entera menos 1. Es decir,
Aquí tendríamos entonces 4 dígitos. Inicialmente los 4 de acá arriba, míralos. No me está escribiendo, ¿por qué? No me está escribiendo. Entonces serían 4 dígitos como tal acá, pero es -1. Es decir, para ubicar cuántas posiciones corrimos esa coma. ¿Listo? Y tendríamos entonces este resultado. 1.56712 por 10 a la 3. A lo que sería lo mismo escribirlo con la E, que nos quedaría 1.56712 e a la 3. ¿Claro o no claro? Y finalmente el número obtenido será la notación científica. Es decir, que este número de acá viene siendo esa notación como tal. Eso cuando la parte, si la parte entera del número no es 0. Esa va a ser la regla. ¿Listo? Para que la tengamos más que clara. Ahora sí. Entonces, esta sería nuestra notación científica. ¿Mm? Ahora, si digamos queremos minimizar este número, pues nos quedaría, haciendo la aproximación, nos quedaría 1.57, ¿cierto? Porque lo aproximamos, solamente tomando estos 2 dígitos de acá. Y ahí nos quedaría por a la 3. ¿Claro o no claro? Vale. Ahora, ¿qué pasa si la parte entera del dígito es 0? Cuenta el número de ceros de la parte decimal hasta llegar a un número distinto de 0, ¿vale? Si queremos convertir este número 0.000734 a notación científica, la parte decimal es 0.0000734. ¿Mm? Es decir, que tiene 3 dígitos ceros. 1, 2 y 3 dígitos. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos la coma hasta situarse detrás del primer dígito que no sea 0. Es decir, hasta el 7. Y nos quedaría 7.34. Tercer paso. A continuación la multiplicamos por 10 elevado al número de ceros que contamos anteriormente más 1. En el caso anterior se resta 1, aquí se le aumenta 1. ¿Mm? Y luego cambiamos el signo. Entonces, como eran 3 ceros, si le sumamos 1, serían 4. Si le cambiamos el signo, sería menos 4. ¿Sí? Sí, estoy siendo claro. Por lo tanto, el resultado lo multiplicaremos por 10 elevado a menos 4. Esto sería 7.34 por 10 a la menos 4, o lo que sería lo mismo decir 7.34 E mayúscula a la menos 4. Y el número obtenido será la notación científica. Por tanto, sería 0.0000734 es igual a 734 E menos 4. Y entonces esto sería un número muy pequeño y el otro sería un número muy grande. Este sería pequeño y el otro sería grande. ¿Si es claro o no es claro? Preguntas, dudas, inquietudes. Este sería un número grande. Entonces ahora vamos a hacer, para terminar, no sé si alcancemos 4 ejercicios chiquitines. Ustedes me van diciendo, a ver si entendieron o no entendieron. Entonces tenemos estos de acá. La notación científica de A, B, C y D. ¿Cuánto nos quedaría esta A como tal? ¿Quién dijo yo? ¿Ah? Nada, entonces corremos, contamos y pasaríamos entonces esa coma, como habíamos dicho, hasta el número anterior a 0. Entonces me quedaría igual a 2,35, ¿sí o no? Y dijimos que contábamos los números
cambiándole el signo, ¿vale? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 10, 11. 10, tenemos 10. Entonces nos quedaría esto así, 2.35 e a la menos 11. Exacto, muy bien. Perfecto. ¿Vale? Listo, la otra, la B, ¿cómo quedaría? Acabamos con esta y ya mañana dejamos estas dos. ¿Cuánto me quedaría esa? Quedaría 6.023 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque le pusimos acá la coma y contamos los decimales que hay acá más 1. Sería lo mismo que tener 6.023 e 23. ¿Listo, muchachos? ¿Claro o no claro? Vale. Listo, chicos. Entonces, no siendo más por el día de hoy, espero que haya quedado claro, sobre todo lo que tiene que ver con notación científica. Ya miramos, revisamos esos dos para poder entonces hacer los ejercicios que nos propusieron, por ejemplo, el del peso en la Tierra. Bueno, pues, chao, chao, David, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. profe, chao chicos, ya les pasaré la lista como siempre. Entonces, por favor, los que no estén en lista, por favor, Isa, escríbanme el nombre completo por el chat de WhatsApp ahorita. Isa tiene una pregunta. Pregunta rápidamente. Listo. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿tú cómo vas? Bien, gracias, profe. Profe, yo tenía una pregunta respecto al trabajo de la facultad. Quería saber sobre las fórmulas de los ingredientes que se utilizan en el experimento. ¿Toca explicarlas en el video o se pueden escribir y pues envía foto con el resto del trabajo? Tú las pones, la ideal es que tú sepas cuáles son los elementos que están reaccionando ahí, en lo que estás haciendo. Sí, sí, ¿Listo? sí, pero las fórmulas las explico en el video. Es que tú dices ahí que toca colocar las fórmulas, pero no sé si es como en el taller como tal o toca explicarlas. Explicarlas en cuanto a que las puedes, digamos, nombrar. Entonces acá tenemos y tiene, esta es la estructura, digamos H2O. Sería nombrarla normal, no más. Ah, o sea, las nombro en el video, ¿sí? ¿Sí? Ah, ¿Sí? listo. Ah, esa era mi duda. Ah, bueno, listo, vale. Ok. Entonces, no siendo más, ahora sí. Chaolín, chaolín, chaolín. Chao a todos. Chao chicos. Vale, chao.